En 1813, Artigas tenía 39 años. En el paraje de Tres Cruces comienza a sesionar el Congreso de Abril y se redactan las instrucciones del año 13. Lo que propone Artigas es una federación de provincias, todas con soberanía y la misma autonomía. ¿Qué les pasa a estos tipos? Consiguen un libro que se llama La Independencia a Tierra Firme, 20 años A, que es un libro de Thomas Paine, que comenta la independencia norteamericana y participa de ella. Eso era el principio de la igualdad llevado hasta el fin de sus consecuencias. Y al mismo tiempo en ese libro incluye 6 constituciones de Estados Unidos. Ese libro lo traen ellos y en las instituciones del año 13 lo copian textualmente. Para ti, ¿cuáles son las ideas centrales? Si vos tenés que definir lo que es el artiguismo como ideología política. Rompe con la condición de súbdito y inicia a la gente en un proceso de construcción de ciudadanía en el sentido más popular del término. No llega a todos, porque estamos en una época de construcción de ciudadanía muy ampliada. Por ejemplo, él no visualiza el problema, no, las mujeres ni tampoco los esclavos, ¿no? El ideal de república también. Y luego la forma política organizativa de la federación, todos los pueblos en pie de igualdad. Que en realidad allí fracasa rotundamente Uruguay en cuanto a héroe uruguayo, porque Uruguay es un país que se organiza finalmente como un país unitario. En todo caso, el ideal de federación en su momento lo convirtió en un escollo político importantísimo para Buenos Aires y fue lo que determinó que Buenos Aires, que lo incorporó a sus filas, en algún momento lo declarara su enemigo. Artigas, un héroe tal vez desconocido para muchos argentinos, pero un gran héroe como San Martín, como Belgrano, como Bolívar, que quería la patria grande. Artigas murió diciendo, yo, encabezaba su testamento, yo, Gervasio Artigas, argentino, nacido en la banda oriental porque siempre quiso ser argentino y no lo dejaron. Esto que dijo esta señora, esta señora presidenta de Argentina, es correcto. Mire, eso yo lo tengo. A ver. Mire. Es nada más que esta línea que está aquí arriba. Yo, José Gervasio Artigas, argentino de la banda oriental. Exacto. Y acá yo puse, cuando me encuentro sorpresivamente con esto, a título de testamento, una llamada y de mi puño y letra tengo este dato muy importante. Debe indicar la fuente con la mayor precisión. O sea, no hay fuente de esto. No hay fuentes. Bueno. Es decir, mi fuente es esta. Usted como historiador sabe que... Y esto no es fuente. La banda oriental del Uruguay, que hoy es la República Oriental del Uruguay, no forma parte del gran territorio de la Patria Grande, porque en el año 13, cuando se hizo la asamblea del año 13, el triunvirato, encabezado por Zarratea, acuérdense cuando les enseñan Zarratea en el colegio, chicos, Zarratea fue el que le prohibió el ingreso a los diputados de Artigas. Artigas no se siente representado por Buenos Aires y forma el sistema de los pueblos libres. Entre 1815 y 1818, los pueblos libres que reconocen como protector a José Artigas encuentran su centro de operaciones en Purificación. Aquí se encontraron restos arqueológicos de Villa Purificación, el lugar desde donde Artigas gobernó entre 1815 y 1818. ¿Qué es la Liga de los Pueblos Libres? Es la unión de las provincias que acompañan esa confederación que el artiguismo está proponiendo. Y por eso pueblos libres, ¿no? Son los que han asumido su libertad, pero se quieren unir. Y digamos, esos pueblos libres están unidos en el gobierno de Purificación, es como el centro de este sistema de pueblos libres. Purificación oficia como capital. Purificación no es un centro único, Purificación es una cosa muy desparramada, porque allí estaban, por un lado, el ejército, por otro lado una población que era la que seguía siempre a Artigas, y por otro lado los guaycurúes que se trajeron desde Corrientes para que nos enseñaran a nuestros gauchos a agachar el lomo y plantar la tierra. ¿Por qué Artigas decide poner un gobierno en Purificación? Artigas no va a gobernar desde Montevideo, y yo creo que no va a gobernar desde Montevideo por muchas razones, pero entre ellas por dos. Una, porque como él mismo lo escribe, parece que si se entra a Montevideo la gente se contamina, ¿no? Así como que se olvidan de cuáles son los objetivos de la revolución. Y en segundo lugar, porque su proyecto es un proyecto regional, entonces Montevideo no es un punto ni equidistante para comunicarse con las provincias. ¿Y Purificación es ese punto? Y Purificación sí, porque Purificación tiene, no solamente desde el punto de vista estratégico,
la posibilidad de controlar el tráfico del río Uruguay al norte y al sur, ¿no? Porque pones una guardia del otro lado, otra al sur, y lo podés ver, sino porque además tiene una distancia más o menos igual a los puntos más alejados de la Liga de los Pueblos Libres. Hay un proyecto para construir un parque nacional, aquí, a 7 kilómetros de la meseta de Artigas. Y José, ¿cómo era el trabajo de campo? Específicamente, ¿qué es lo que hacías como arqueólogo ahí en la zona de Villa Purificación? Bueno, la estrategia específicamente arqueológica se partió de trabajar a 3 escalas. Una escala regional, reconociendo caminos, taperas, lugares que pudieran mostrar cómo estaba inserto esto en el territorio, porque es un lugar que estaba inserto en el territorio, llegaba gente, se iba. Entonces intercepta también con un pedazo del camino del Éxodo, encontramos caminos muy antiguos, encontramos que llevan hasta allí, encontramos taperas que balizan el camino. Pues a escala más de la rinconada, de ese lugar central donde estaba la cuestión, allí evidentemente el lugar es más, la observación nuestra directa es más intensiva. Allí reconocimos una trinchera, reconocimos un polvorín. Nosotros estamos acá contra el río, en la meseta, estamos ahora por un camino a 13 o 15 kilómetros de la ruta 3. Contra la ruta 3 hay en algunos lados como unas fortificaciones. Además no te olvides que tenían que tener lugar para tener agarradas las caballadas. Tiene que haber sido maravilloso el tema de Purificación. ¿Cómo era la vida en Purificación? La vida diaria de Purificación. ¿Cuánta gente vivía? Los números siempre oscilan, pero entre 400 y 1500 es una cifra. Era la vida del campamento. Cuando decimos la vida del campamento, yo voy a usar una descripción de Monterroso escribiéndole a Barreiro. Barreiro está en Montevideo. Y entonces le dice, está llena de tiendas y de tendejones, de gente que compra y que vende. ¿Y qué compra y venden en el medio del campo? Digo, entonces uno dice, bueno, pero qué raro, ¿no? Sigue diciendo Monterroso, porque ya sabes, los soldados hacen sus cueritos a escondidas. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, faenan ganado de por ahí, y los que están en ese comercio le compran los cueros, le venden aguardiente. Ahora, también allí el propio Monterroso organizaba lo que él llamaba las patriadas. Y las patriadas eran, bueno, como conversaciones de filosofía, de política, es decir, a su manera él estaba incorporando estos elementos de la soberanía, de la república, de la libertad, en las charlas que tenía con los oficiales y los soldados del campamento. También se hacían ejercicios militares. Ni 2 años duró Purificación. Lo que grande que tuvo Artigas fue que ese poquito tiempo que estuvo gobernando hizo cosas maravillosas. ¿Que me las podrías resumir así? El reglamento de tierras y por otro lado la defensa de esa Liga Federal a través del reglamento de aduanas. Resúmame, según usted, cuáles son las ideas principales de Artigas. La única idea principal de Artigas es la unión nacional. Pero ¿y cómo la única? Todas las instrucciones del año 13... Sí, que son una barbaridad, ¿verdad? Las copió, ideas propias, ¿no? Alguna frase eufónica, bueno, eso sí, que los más infelices serán los más privilegiados. Bueno, es una frase muy desagradable. ¿A quién le gusta que por infeliz le toque algo? Que los más infelices sean los más privilegiados. Y esto es una característica que distingue a Artigas de todos los próceres existentes en Sudamérica en el siglo XIX. La preocupación por el más pobre, por el más excluido, que tiene una evidente raíz cristiana. Dio el nombre de Purificación a su cuartel general en honor a la Santísima Virgen María. Fue el tipo en todo el continente sudamericano que tenía una idea más clara de lo que era el sistema de organización democrático después de un sistema de reinado absoluto. Y por eso te digo que cuando peleaba contra los ejércitos argentinos, se le daban vuelta a los oficiales porque querían estar con este tipo que dice que todos somos iguales. Pero con ese criterio tendría que ser también el prócer de los argentinos, Artigas. Está empezando a hacerlo. No sabés qué movimientos hay fantásticos en Argentina para reivindicar a Artigas como el gran federalista de toda su historia. A mí me ha tocado viajar mucho con la música de raíz folclórica. Y yo creo en ese país federal, o sea, viste, yo he estado allá, donde él estaba en Purificación, he estado por allá por Paysandú, Salto, o sea, me ha tocado vivir de cerca el legado artiguista en la tierra
Y hay una cosa, y ver el país federal, ¿no? O sea, lo que él soñó, ¿no? Que no es Uruguay, sino la región, la confederación de pueblos libres, lo que hubiera sido una especie de Estados Unidos del Sur, ¿no? Esa conexión que él tiene con la democracia norteamericana también. O sea, ese ideal republicano. Y yo digo, pucha, pensar que si el loco hubiera, no sé si le hubieran hecho caso, tendríamos como un super país acá, Repower, ¿viste? Estaríamos todos unidos. Sí, está, no pasó. Todo el transcurso de esos 9 años en que Artigas estuvo haciendo zafarranchos por todos lados, todo ese periodo fue siempre sobre la base de la unidad nacional. Y la Convención Preliminar de Paz quiebra la unidad nacional. La unidad de las provincias, ¿no? ¿Dije unidad nacional? No, pero ¿y no está Buenos Aires también ahí haciendo...? Claro, ese es el gran daño. Buenos Aires es el gran daño. El lema artiguista siempre fue libertad y unión, o sea, recuperar la libertad, tener el derecho a organizarse, pero unidos con los demás. Que es la cuestión federal, unidos con Entre Ríos. Sí, o sea, unidos con todos los pueblos libres, o sea, con todos los pueblos que han recuperado su soberanía y por lo tanto sus derechos. Un ejército de Portugal y Brasil de más de 5.000 hombres invade la provincia oriental en 1816. 4 años más tarde, las fuerzas artiguistas son finalmente derrotadas.